Ok chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase número 3 de geometría. Esta es la agenda del día de hoy. Propiedades geométricas de la parábola, elementos fundamentales de la parábola. Bueno, pero debería estar compartiendo primero que todo pantalla, obviamente. Ahora sí, la agenda es la siguiente. Eh, Propiedades geométricas de la parábola, elementos fundamentales de la parábola, transformación de la ecuación general a la ecuación canónica de parábolas y gráficas de parábolas. Trataré de que esto sea lo suficientemente ágil para que nos alcance los temas. Y así, de todas maneras, debemos trabajar una tareita y planificar el quiz. Vamos a hablar de las propiedades geométricas de la palabra primero, de la parábola, de la parábola primero que todo. Ok, vamos a hablar, abrir este applet de GeoGebra, buenísimo. Aquí vamos a poder observar la característica fundamental de las parábolas. Listo. Esta gráfica verde que podemos observar acá, me confirman si la ven. Esta gráfica verde corresponde precisamente a una parábola. Pregunta, ¿dónde tiene el vértice de esa parábola? En el centro. No, en el centro no. ¿Cómo se llama este punto? Eh, El origen. El origen de eso. coordenadas. Correcto. Entonces, atención, de Profe, acá vamos a poder definir lo que es una parábola. O sea, vamos a dejar en claro la definición de parábola. Resulta que, fíjense, este punto A pertenece a la parábola porque está bordeándola todo el tiempo, está tocándola, son puntos que pertenecen a la parábola. Y miren lo interesante, este punto que acabo de fijar es el foco. Miren estas cotas, esta línea, este segmento rojo que va entre el foco y el punto correspondiente a la parábola y esta línea azul que va, este segmento azul que va entre el punto y una recta que en este caso es de color amarillo o naranja. ¿Qué característica tienen esos dos segmentos? ¿En qué se parecen? Esos dos segmentos siempre medirán lo mismo. ¿De acuerdo? Pero esta recta no es cualquier recta. Y este punto, que se llama foco, no es cualquier punto. En clases anteriores ya hablamos un poquito de cómo calcular la distancia focal, ¿cierto? Habíamos hablado de ello. En todo caso voy a repetirlo durante esta clase. Lo más importante de todo es que hay dos elementos, bueno, hay tres elementos fundamentales de una parábola. Su vértice, que es el punto en el que la parábola el punto extremo de la parábola, por decirlo así, el foco y una recta, que en este caso es de color amarillo naranja, el color no importa, que se llama directriz. Entonces, dadas estas definiciones, podríamos decir que una parábola corresponde al conjunto de puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definirlo. Vamos a definir eso. Esta es la clase número Profe, 3. Señor. que a Sara se le fue, pues que no la deja como meterse a la llamada, entonces que va a intentar apagar el computador y volverlo a prender. Ah, gracias, amo. Ok, Dale. entonces reitero. Geométricamente hablando, así como habíamos hablado de la elipse anteriormente, ¿quién recuerda la definición geométrica de la elipse? A ver, ¿quién la recuerda? Mientras abre Word. Hay una definición geométrica de la elipse. Ojo para la evaluación, bueno, para la evaluación de cuarto periodo que es acumulativa. Profe, pues tiene que ver con de achantación. Sí, sí sabes de qué hablo. No, pero no tiene que ver con eso la definición. Hay una definición de elipse. Se las voy a recordar por si acaso. Se las voy a recordar por si acaso. Lo voy a abrir por acá. Bueno, no, creo que este applet no es el que me sirve. Pero hay una propiedad fundamental de la elipse.
geométricamente hablando. Y me duele lo más profundo del corazón que no lo recuerda. Mentira, no hay problema. Hombre, conjunto de puntos que se cuentan a la misma distancia de 2 puntos. Exactamente. Fíjense que la elipse corresponde al conjunto de puntos que se encuentran a la misma distancia, o más bien, el conjunto de puntos que al sumar su distancia con dos puntos llamados focos da siempre una constante. Es decir, tú siempre vas a sumar esta distancia entre el punto y uno de los focos y entre el punto y el otro foco, y las dos distancias por separado no son constantes. Sin embargo, su suma sí lo es. Fíjese que aquí esta es la suma. 23,67 en este caso. Eso ya depende pues de cómo organice mi parábola, ¿cierto? Si es perdón, mi elipse. Voy a tratar de darle un valor. Por ejemplo, aquí 16. Maldita sea. Bueno, 16. Fíjense que siempre la distancia entre cada uno de los puntos de la elipse y los focos, cuando sumo esas dos distancias, siempre me va a dar una constante, que es precisamente, en este caso, 16. Perdón, raíz de 16. Vamos a ver, ¿cuánto da 3,35? Por ejemplo, 3,35 más 2,29. Da 5,64. Bueno, no. Olvídense de esto por un instante, chao. El hecho es que la suma de estas dos vainas sí da una constante. Y la suma de esas dos cosas da precisamente la longitud del eje mayor. Ahora que lo recuerdo bien, me disculpan ahí el lapsus mongolus que tuve. Ahora sí, por ejemplo esta. Y voy a correr esta cota para acá y esta para acá como para que se vea mejor. Ok, entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que la longitud del eje mayor de esta parábola puede llegar a medir... Bueno, este se me corrió para acá también. Habría que correr ambos y llegar a una conclusión. Pero bueno, lo importante es que la suma de los dos segmentos que van entre el punto de la elipse y cada uno de los focos da siempre una constante. Sin embargo, en la parábola pasa algo un poco diferente. Podríamos decir que la parábola corresponde al conjunto de puntos que equidistan o que tienen la misma distancia a un foco, un punto fijo llamado foco, y a una recta llamada directriz. Esta es la clase número 3, geometría. Vamos a escribir esa definición. Vamos a escribirla textualmente. Ustedes saben que todo esto lo monto. Chicos, yo quiero consultar algo con ustedes antes de que continuemos. Como a diferencia de los otros profes, o no sé si los otros profes lo están haciendo, y no digo que lo mío sea mejor o peor, no, pues no es un juicio de valor, pero a diferencia de la mayoría de los otros profes, los videos de las clases yo las monto en el canal de YouTube, en mi canal, por lo tanto yo puedo tener control y saber si ingresaron o no. He visto que los videos no los está viendo nadie, porque tienen muy pocos views. No me interesan los views, se los aseguro. Entre otras cosas porque esos videos son ocultos. Entonces, si tengo 4 o 5 views, eso realmente es irrelevante para mí. Pero lo que sí es cierto es que montar esos videos requiere mucho tiempo y gasta muchos recursos, sobre todo, no de plata, sino recursos de internet. Entonces toda la tarde yo tengo que poner a montar los videos, etiquetarlos y escribirlos, pero no los están viendo. Yo quisiera saber con toda sinceridad si es necesario seguir grabándolos. Ustedes ven que es inoficioso. Quisiera saber Profe, eso. yo Yo los necesito, personalmente la yo verdad. creo que no, porque pues se puede copiar en clase, ¿sabes? Ok, O si Juanma. alguna persona quiere grabar un video en específico, que tome capturas a lo que tú haces, porque si hay algo en lo que usted se diferencia de los otros profes es que lo explica todo de una manera muy bacana. Gracias, Juanma. Y todo bonito, un tablero todo bacano, con una buena calidad. Usted le toma una captura, utiliza su cerebro tocho y ya. Gracias, Juanma, por esa sinceridad, hermano. Profe, pues Dímelo. yo creo que lo único importante sería que montaras pues como lo que haces en Word, pero pues yo no siento la necesidad al menos de que grabe la clase, pues en lo personal. Ok, Yo perfecto. tampoco. O Ya, ya profe, también, no, ya deja que se me diga. que yo también opino lo mismo que Laura, pues
que yo siempre, normalmente lo que hago es imprimir lo que tú montas en Word o le tomo pantallazo. Entonces yo Exacto. creo que es como eso, como seguir Cami, así en Word. Ok. Eso Una sí. pregunta. Cami, Que tú que estabas diciendo es que se me fue el No, internet. lo que está Entonces, diciendo Vero es que, pues según las estadísticas de mi canal, no están viendo los videos. Y digamos que a mí lo que menos me interesa es, wow, tengo 1.000 millones de views. No, realmente yo no vivo de eso ni nada. Pero lo que sí es cierto es que o sea, es muy trabajoso para mí. O sea, me quita muchísimo tiempo estar montando los videos. Y realmente veo que nadie los está observando, es decir, muy pocas personas. Algún videito por ahí tiene 3 views, digamos, de este grado, por ejemplo, y una de esas views fue mía, porque estaba revisando algunas cosas. Entonces realmente no sé si sea práctico montar esos videos, porque realmente es un video, imagínate, semanalmente yo veo con ustedes como cuántas horas, 9 horas, 8 horas, y cada video tiene un profe, promedio de 1 hora, o sea que son 9 horas yo semanales sí de te video. voy sincera, yo casi no veo los videos porque pues yo intento copiar los que me tocan los videos pues de Pedro porque no sé por qué, pero a él siempre, en mi caso, como que se apaga la cámara y no veo nada, entonces me toca ver videos de él. Posteriormente. Pero en tu caso, ajá, después, pero pues contigo yo siempre copio porque pues, tú copias, aseguras que todos estén viendo o al menos copias en Word y ese tipo de cosas y así siento que entiendo más. Ok, perfecto. ¿Qué iba a decir David? Cami, Dímelo. yo sí soy el que no edita esos videos porque tú ya sabes que yo tengo así profesora externa y aquí estamos siguiendo las clases en línea y básicamente ver esos videos es lo que nos ayuda mucho. Ok. Bueno, no, en ese caso si hay una persona que sí se comprometa a verlos, pues no, yo lo sigo haciendo, obviamente, porque pues, no se trata tampoco de una democracia, sino de que, bueno, yo lo hago, ¿cierto? Lo importante, chicos, es que el recurso. Y si hay por lo menos una persona que los ve, de una, entonces yo continúo, pero les agradezco mucho las opiniones de los demás porque también es importante eso. Ok, chicos, continuamos entonces. Voy a definir lo que es una parábola. Entonces decimos, geométricamente, ¿no entienden la S? Ok. Se puede definir una parábola como el conjunto de puntos que equidistan. Recuerden que la palabra equidistar es se encuentran a la misma distancia. X viene de equal, de igual, distant, de distancia, que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado, voy a ponerlo en mayúscula, foco, y de una recta llamada directriz. Esta es entonces la definición de lo que es una parábola. Me voy a traer esta figura para acá, pantallazo, y me la traigo para acá para que quede el registro. Vamos a cortarlo de una vez para que esto quede fantástico. Listo. Entonces, básicamente eso es. Esto es una parábola desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? Se puede definir una parábola como el conjunto de puntos que equidistan, que significa que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Voy a ponerle en mayúscula también para que sea una palabra clave. Y de una recta llamada directriz. Este es un ejemplo clarísimo, ¿cierto? Esta distancia de 3,43, que no necesariamente siempre es la misma, puede ser cualquier otra. De hecho, cuando estamos por acá, bueno, cuando estamos por acá la distancia va cambiando. ¿Cierto? En este caso la distancia es, por ejemplo, 1. En este caso ya vuelve a aumentar, etcétera, ¿cierto? Entonces, estas distancias no es que sean constantes. Cada una de ellas varía por separado. Lo que sí es realmente importante es que las dos distancias son iguales. Eso sí es un hecho fundamental y impajaritable, como decía García Márquez. Bueno, esa es una de las primeras características fundamentales de lo que son las parábolas. Sin embargo, no es la única característica geométrica, ¿cierto? Wait. Tengo que hacerlo por aquí.
Hay otra propiedad muy importante de la parábola que dice, o que habla básicamente del por qué se utilizan parábolas para hacer antenas. Cuando uno habla de antenas parabólicas, es básicamente por una condición fundamental. Ustedes ya estuvieron viendo algo de óptica con Nora el año pasado. Sé que a algunos les sabe maluco, pero realmente tiene mucho, o sea, tiene una aplicación práctica muy importante si lo encontrara. Ah, ok, véala acá. Resulta que los espejos normalmente están hechos de forma parabólica. Bueno, no, esta es demasiado complicada. Quiero encontrar otra. Profe, Señor. es que se me fue el internet por un segundo después de que copiaste la definición de parábola. No, ¿Dijiste algo más importante en ese lapso de no, tiempo? no he dicho Ah, nada dale. como muy Y creo que lo de los relevante. espejos lo vimos con Nora. Sí, esto lo vieron con algo así con Nora, ¿cierto? Mm, Eh, no veo el Applet en este momento. A ver. Vamos a revisar acá. Si abriera algún día. Someday. Ah, bueno, aquí está. Este es el que estaba buscando hace muchísimo tiempo. Listo, chicos. Entonces, las parábolas tienen una propiedad geométrica muy interesante y muy, pero muy importante. Es que si esto es una parábola y yo lanzo rayos o líneas paralelas al eje focal, ¿cierto? Este es el eje focal. El eje focal une el foco y el vértice. Si yo lanzo líneas o rayos paralelos, digamos que fueran rayos de luz, rayos paralelos al eje focal, fíjense lo que pasa. Todos los rayos se reflejan y hacia dónde creen que se dirijan. Todos los rayos convergen en el foco. Foco. Esta es una propiedad geométrica brutal, brutal y muy, muy importante de la parábola. Rayos paralelos paralelos al eje focal, que lleguen a la parábola, se reflejan en el foco. Eso es una cosa fantástica. ¿Y esto para qué sirve? Muy sencillo. Piensen que esto es una antena de DirecTV. Normalmente las antenas de DirecTV tienen forma parabólica. Enseguida les hago una pequeña salvedad, pero en términos generales uno esperaría que la forma fuera parabólica. La antena de DirecTV tiene una orientación particular. Seguramente está señalando al satélite, ¿cierto? Porque es televisión satelital. ¿Qué pasa? Que todos los rayos, toda la señal electromagnética que viene desde ese satélite que repite la información, todos los rayos llegan y se reflejan a un mismo punto que se llama foco. Ese punto que se llama foco, allí en ese punto que se llama foco, es donde yo pongo algo que se llama el decodificador, que es como un palito con un cilindrito, no sé si lo han visto. Yo les muestro. profe, entonces son rayos paralelos al eje focal, se reflejan en un mismo punto. Exacto. Fíjense la Ok. antena de DirecTV, aquí la podemos observar. Este aparatico que se llama básicamente decodificador, está ubicado precisamente en el foco de la parábola. Esto es una parábola. Es decir, si ustedes miran de lado, obviamente aquí de frente es una circunferencia, ¿cierto? El corte transversal es circular. Sin embargo, si ustedes lo miran de perfil, por ejemplo acá, esto tiene una forma, vamos a revisar acá, esto tendría una forma parabólica. Y esa forma parabólica es la que permite que todos los rayos, bueno, se me fue que todos los rayos que entren se reflejen a un mismo punto de manera enfocada. ¿Y eso para qué sirve? Hombre, porque si tienes todos los rayos enfocados en un solo lugar, que es precisamente el foco, esto te va a permitir tener una señal mucho más potente, de mayor calidad, ¿cierto? Si los rayos no llegaran a converger en el mismo punto, entonces no tendríamos esa calidad. Es por eso que se utilizan antenas parabólicas. Ahora, técnicamente, técnicamente las antenas de DirecTV no tienen una forma exactamente parabólica, sino que tienen una forma circular o de un arco circular. Lo que pasa es que si ustedes observan acá, y si yo le hago un super zoom a esto, bueno, aquí no me deja hacer el super zoom, pero si yo
hiciera un zoom gigantesco acá, me podría dar cuenta que este pedacito se acerca a lo que es una circunferencia. Entonces, esto es una de las condiciones y características fundamentales de la parábola. Rayos. Voy a hacer dos imágenes sucesivas para que quede claro acá. Imagen número 1. Y luego aquí más adelante, cuando ya todos estén llegando a la convergencia. Es cierto que ahorita las defines. Sí, ya mismo lo voy a escribir. Entonces aquí podemos observar de manera sucesiva que las parábolas tienen esas características fantásticas que las hacen muy buenas para hacer objetos ópticos. Es decir, los objetos ópticos en forma de paraboloide son fundamentales en la óptica y en las telecomunicaciones. Eso es lo que está sucediendo acá entonces. Entonces, otra característica fundamental de la parábola es esa. Yo lo voy a definir aquí a continuación, ¿cierto? Una de las propiedades geométricas de las parábolas es la siguiente. La voy a escribir entre comillas para que se vea como un comentario más poderoso. Entonces dice, rayos que ingresen al interior de la parábola paralelos al eje focal se reflejan en el foco. Y esto no es todo. Y rayos que salgan del eje focal se reflejan paralelos al mismo. Perdón, rayos que salgan del foco, me disculpan. Se reflejan paralelos al eje focal. Es decir, que esto es reversible, ¿cierto? Voy a volver aquí a la imagen. Si yo podría hacer esto en esta dirección o devolverme y decir, digamos que aquí está Samuel, grita todos los rayos relacionados con el frente de onda del sonido que él emite, se reflejan en las paredes de esta habitación que es parabólica y se van de manera paralela, salen de manera paralela. Entonces esa es la segunda parte de esta gran propiedad que hace de esta forma parabólica un elemento óptico fundamental para las telecomunicaciones. De hecho, las farolas de los autos tienen esa característica parabólica también. Tienen unos espejos que conforman, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver una farola de un automóvil, pero tienen exactamente esa forma parabólica. Y cuando uno habla del foco, ¿cierto? Cambiémosle el foco, realmente lo llama foco porque es un bombillo que pongo precisamente en ese lugar, en el foco, para que cuando emitan la luz todos los rayos salgan paralelos. Esa es una de las características entonces fundamentales de la parábola y que tienen una aplicabilidad a nivel tecnológico muy importante. ¿Alguna inquietud hasta allí? Pues está muy bacano. Esto es bastante, pues, es decir, al que le guste este cuento, seguramente le parece interesante porque es una aplicación fundamental y en otras áreas de las telecomunicaciones también funciona. De hecho, se utilizan también conchas acústicas para mejorar la acústica precisamente digamos, de teatros y de salones en donde haya ópera y la gente tenga que cantar a pulmón, a puro pulmón, sin necesidad de micrófono, cosas de este estilo, en donde la concha tiene una forma parabólica, la persona se para en el escenario, que es más o menos el foco, y emite el sonido y el sonido sale de manera limpia en rayos paralelos. Esa es otra forma de verlo. Ah, qué nota, profe, eso, Sí, eso. sale así derecho al público. Claro, cuando uno habla de conchas acústicas, normalmente las conchas acústicas tienen una forma parabólica y la persona se para en el escenario
lo ubican normalmente en el foco. Sin embargo, si una persona está por acá, en este lugar, y grita, realmente no se genera una gran acústica porque el rayo que emita no necesariamente van a salir todos en la misma dirección, no van a estar enfocados. Ok, tenemos entonces nuestras propiedades fundamentales de la parábola. Quiero ahora, ya para finalizar, mostrarles mi webcam para mostrarles entonces la parte matemática del asunto. Entonces, pues no voy a poner el sumario porque pues ya esa agenda se encuentra en el tablón. Vamos a hablar entonces, o vamos a recordar la ecuación canónica de la parábola rápidamente. Ecuación canónica. Ecuación canónica de la parábola. Entonces tenemos que hay dos maneras de describir la ecuación canónica de la parábola. Una es x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Y la otra manera de escribirla es y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h, ¿cierto? ¿Qué diferencia geométrica hay entre la primera y la segunda? ¿Quién lo recuerda? Que una es para arriba, otra para abajo y derecha, izquierda. Exacto. Esa que estás haciendo es derecha, izquierda. Esta Y la es, otra arriba. esta es derecha o izquierda, ¿cierto? Es decir, horizontal, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso o no? No, es al revés, ¿cierto? Esta es arriba, abajo. Es decir, esta es vertical, arriba o abajo. Y No, esta es, Cami, está al revés. Yo le tengo al revés. ¿segura? Ah, no, ya Sí. acabo de ver. Sí. Ok, esta es arriba o abajo, es decir, que es vertical, y esta es derecha o izquierda, eso significa que horizontal. Es decir, si lo que está al cuadrado es la x, es vertical. Si lo que está al cuadrado es la y, es horizontal. Es una manera de calcularlo. Ahora, cuando P, que se llama distancia focal, es positivo, abre hacia arriba. Cuando P es negativo, abre hacia abajo, en el caso de la parábola vertical. Ahora, cuando P es negativo, abre a la izquierda, y cuando P es positivo, abre a la derecha. Recuerden que P se denomina distancia focal. Ok, ya tenemos entonces todas las características geométricas. Vamos a continuación a hablar un poquito de la transformación de general a canónica. De general a canónica. Entonces, sabemos que la ecuación general de una parábola puede ser ax2, por ejemplo, más cx más dy más e igual a 0, ¿cierto? En este caso no está el término cuadrático b igual a 0, en este caso b vale 0, por lo tanto tenemos una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo. Ok, supongamos que queremos determinar la forma canónica de una parábola de la cual me dan la ecuación general, y a partir de allí quiero conocer todas las características fundamentales de la misma. Me voy acá para las páginas posteriores, quiero llegar a la ecuación general. Regáleme un segundito que no las veo. Aquí, ok, ya la encontré. Entonces tenemos la siguiente parábola. Por ejemplo, la parábola x al cuadrado menos 2x más 8y menos 2x más 8y más 25 igual a 0. Igual a 0. Claramente es una parábola. ¿Sí? Claramente es una parábola. Pregunta, ¿cuánto vale a? En este caso particular. Si tú comparas esto con esto. 1. Evidentemente vale 1. Muy bien. ¿Cuánto vale b? Como no está el término cuadrático en y, podemos asegurar que b vale 0.
con esas dos condiciones, yo puedo asegurar que eso se trata de una parábola, ¿cierto? Porque una parábola, para identificar una parábola desde la ecuación general que tengo que decir, que A vale 0 y B diferente de 0 o A diferente de 0 y B igual a 0. Ok, ya tenemos entonces nuestra forma cuadrática, nuestra forma general de la parábola. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, paso número 1. Dímelo. En la ecuación general no te faltó el término de b al cuadrado. Claro, es decir, me faltó B por Y al cuadrado, ¿cierto? Pero recuerda que en una parábola o B vale 0 o A vale 0, entonces ese término desaparece, ¿cierto? Es decir, Ah, ya, ya. exacto, lo que estoy tratando de decir es que esta ecuación general claramente es de una parábola porque no está el término cuadrático de Y, es decir, B vale 0, aunque podría ser al revés. Dale. Ojo con lo que, gracias. Ok, ¿qué vamos a hacer a continuación? Agrupamos las X a un lado y las Y y los números al otro lado. Entonces me queda X al cuadrado menos 2X y voy a pasar las Y al otro lado y los números al otro lado. Entonces esto me queda menos 8Y menos 25. Separo las variables. Lo que esté al cuadrado, es decir, la variable que esté al cuadrado, la llevo con su amiguita X también, ¿cierto? X a un lado y Y números al otro. Paso número 1. Ese es el primer paso que hay que desarrollar. Separar. Muy bien. Paso número 2. Este paso es muy recordado seguramente por ustedes, porque es lo que hemos venido haciendo durante todo el año en geometría. Lo hemos hecho con circunferencias y lo hemos hecho con elipses. Completo trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo completo? Muy sencillo. Divido entre 2 este número. Divido entre 2 este número. ¿Cuánto me da? Con el signo No, o sin el signo. sin el signo. Recuerden que es sin el signo. Da 1. Y ese número lo elevo al cuadrado. O sea, aquí sumo 1. ¿De acuerdo? Pero si sumo 1 a la izquierda, ¿qué tengo que hacer a la derecha? Sumar 1 para que nuestra balanza no se desequilibre. Obviamente vamos a completar cuadrados únicamente para la variable que esté al cuadrado. La otra variable no está elevada al cuadrado, entonces por ahora la dejamos quieta. Listo. A diferencia de la elipse y a diferencia de la circunferencia, en donde completábamos cuadrados para las dos variables, en este caso solo completamos cuadrado para aquella variable que está elevada al cuadrado, evidentemente. Ok, pregunta, ¿qué caso de factorización es este? ¿Qué caso de factorización es este? Tiene un nombre. Alguien que viva. Trinomio Matthew. cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto. Sensacional. Es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo, porque yo completé cuadrados. Y como completé cuadrados, convertí esto en un trinomio cuadrado perfecto. Pregunta, ¿cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Descríbamelo en palabras, por favor. Profe, creo que es raíz cuadrada del primer No, término. primero que todo, un Los paréntesis. paréntesis. Pues sí, entre paréntesis. ¿Y ese paréntesis cómo? Elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿qué signo pongo en la mitad? Eh, Creo que es multiplicando los dos. No, el signo del segundo término. No Ah, hay que dale. multiplicar, el signo del segundo término. Ok, y ahora, raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del último. Ok, ¿qué me quedó a la derecha? Menos 8y. ¿Cuánto da menos 25 más 1? Ahí no se puede equivocar. ¿Cuánto da menos 25 más 1? Menos 24. Menos 24. Ok. Solamente me falta un pasito para llevar esa ecuación general a la ecuación canónica. Un pasito nada más.
solo un pasito. Y consiste en factorizar a la derecha. O sea que esto me va a quedar x menos 1 elevado al cuadrado es igual a... ¿Qué caso de factorización hay a la derecha? Acá. Hudson, ¿qué caso de factorización hay ahí? Es muy sencillo. Es el más simple de todos. O Vero Saavedra, o Sebas. ¿Qué caso de factorización hay allí? Cami, ¿puedo decir? Sí, hágale, adelante, tíralo. Creo que es factor común. Claro que es factor común. ¿Y cuál es el factor común entre esos dos términos? Si sería el mínimo, sería pues 2. Y si es el grande, sería 8. Sería menos 8 con todo y signo, porque recuerden que cuando yo factorizo, estoy obteniendo el máximo común divisor. Ojo con eso. Me da miedo que tenga que hacer un repasito de álgebra, pero es muy importante. Menos 8. ¿Qué escribo acá? Y. Y. ¿Y qué escribo acá? No sé si es más 3 o menos 3. Es más 3. Es más 3. Y ya quedó en la forma canónica. ¿A cuál de los dos se parece más? ¿A esta o a esta? A la primera. Obviamente a la primera, entonces esta la voy a borrar y la voy a poner acá debajo. Voy a compararla. Entonces se parece más a esta. A x menos 1 al cuadrado es igual a menos 8 por y más 3. De acá vamos a obtener algunas cosillas. Primero, ¿cuáles son las coordenadas del centro? ¿Quién me las quiere decir? Profe, Hola, Profe. dímelo. 1, menos 3. 1, menos 3. Excelente, Matthew. Claro, son estos mismos valores, h y k, pero con el signo contrario. Perfecto, ya tengo... bueno, esto realmente no se va a llamar centro, me disculpan. Recuerden que en la parábola no podemos hablar de centro, sino de vértice. No hay centro porque es una figura abierta. Entonces, básicamente es el vértice. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale P? Que es precisamente la distancia focal. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hago para determinarlo? Compare esto con esto. ¿Sí? Compare, estamos haciendo un paralelo. Compare 4P con 8, con menos 8, perdón. 4P es igual a menos 8. ¿Cuánto debe valer P? David, ¿cuánto debe valer P? Si 4P es igual a menos 8, ¿cuánto debe valer P? Ay, perdón, no estaba, no sé, estaba como que en un lapsus mental. No sé, Dime, Vero. quiero intentar. Dale, No sería tírate. 4. No sería algo con 4. Algo con 4. 4 por 4, Sí, 16. No me pues da. 4. Busca otro Ya número, pero no, dale. no 2. También estoy en nada de Más o dormirme, la menos, verdad. bueno, 2. Espera. 4 por 2, 8. Pero te dio menos 8. Te falta solo una Pero. cosita. ah, Dale, dale, Vero. Vas por muy no buen sé. camino. Tú me... Hasta ahí llegué. No, hasta ahí llegaste, no. Yo sé que llegas más allá. Tú me dijiste que P valía 2, pero 4 por 2 da 8. Ujú. Y yo necesito menos 8. Entonces te falta solo una cosita, pequeñita. Ah, pues el menos. Ah, entonces el menos, o sea que P vale menos 2. Muy bien, Vero. Esas son las características, vértice y distancia focal. Ya para terminar, pregunta, ¿hacia dónde abre esta parábola? Esta que acabamos de determinar. ¿Arriba, abajo, derecha o izquierda?
Puedo decir, profe, Hágale, tírese al agua, Samu. para abajo. Abre hacia abajo. Porque ya sabíamos que era vertical, ¿cierto? Ya sabemos que cuando lo que está elevado al cuadrado es la x, es vertical. Pero como P, que es la distancia focal, es negativa, entonces abre hacia abajo, chicos. Ok, con eso terminamos la grabación.